Existe una mosca llamada Verne que deja sus huevos en un mosquito. El mosquito pone los huevos en una persona que no se da cuenta de nada, pero con el tiempo, las larvas eclosionan de los huevos y se meten en la piel de la víctima, comiendo la carne de adentro hacia afuera. Además de esta situación asquerosa, se pueden encontrar muchas cosas extrañas dentro de las personas, y eso es exactamente lo que verás en este video. Después de sufrir un accidente de coche, Ma Van Nhat, un vietnamita de 54 años, enfrentó una situación grave y sorprendente que solo salió a la luz muchos años después. En 1998 fue operado en el Hospital General de Bac Can, pero sin saberlo, 2 instrumentos quirúrgicos, 2 tijeras de 15 centímetros, se quedaron dentro de su cuerpo. Ma Van Nhat solo descubrió este error 18 años después, cuando buscó atención médica, debido a fuertes dolores de estómago que no se aliviaban con medicamentos. Aunque sentía dolor, los médicos no lograron identificar la causa del problema hasta que tuvo otro accidente de coche. Fue después de este segundo accidente que los exámenes revelaron la presencia de un objeto afilado cerca de su colon. Un segundo examen confirmó que las tijeras estaban en su cuerpo desde la cirugía realizada años atrás. Entonces, en enero de 2017, Ma Van Nhat pasó por una nueva cirugía para la extracción de las tijeras. El procedimiento duró 3 horas y los médicos notaron que los objetos estaban oxidados y adheridos a órganos cercanos. El caso llamó la atención de las autoridades, que pidieron explicaciones al Hospital General de Bac Can sobre quién había sido responsable del error. El hospital, reconociendo la dificultad de mantener registros tan antiguos, se comprometió a investigar. Después de la cirugía, Ma Van Nhat se recuperó bien. No todos saben esto, pero el uso indebido de lentes de contacto puede causar problemas serios para la visión. Maureen Cronin, una mujer de 53 años de Nueva York, perdió la visión del ojo derecho después de contraer un parásito raro llamado Acanthamoeba keratitis. El problema comenzó cuando empezó a dar clases particulares de natación a niños. Durante las lecciones, Maureen entraba al agua con sus lentes de contacto y muchas veces se quitaba las gafas de natación para demostrar técnicas. Poco tiempo después, la instructora de natación sintió una incomodidad en su ojo derecho, como si tuviera arena o una pestaña atorada. Con el paso de los días, el dolor aumentó y, en 2 semanas, buscó a un médico que diagnosticó una lesión en la córnea y le recetó colirios. Sin embargo, el tratamiento no resolvió el problema y el dolor se volvió insoportable. Maureen se cubría el ojo constantemente, pero los síntomas solo empeoraron. Tras varias consultas médicas, un especialista identificó la infección causada por el parásito. Fue internada y pasó semanas en el hospital. Luego se sometió a un trasplante de córnea, pero el procedimiento fracasó porque los microorganismos todavía estaban muy activos. El ojo quedó gravemente dañado, llevando a la pérdida total de la visión. Desde entonces, Maureen desarrolló un miedo al agua y hasta se baña usando gafas de natación. La afección es rara, pero la mayoría de los casos ocurre en personas que usan lentes de contacto de manera inadecuada, como al nadar o ducharse con ellas. Lo que parecía ser una simple molestia en el oído resultó ser algo bastante inusual para una mujer de 64 años de Taiwán, quien buscó ayuda médica después de comenzar a oír sonidos extraños en su oído izquierdo. Pasó 4 días con dificultades para dormir, sintiendo golpes incesantes, chasquidos e incluso el ruido de algo moviéndose dentro de su oído. La sensación de que algo se movía allí adentro la molestaba, pero no sentía dolor. Para empeorar las cosas, la araña incluso había mudado su piel en ese lugar. Por ser tan pequeña, la paciente no sentía dolor, pero la situación llamó la atención del Dr. Teng-Chin Wang, quien afirmó que nunca había visto a un insecto mudar la piel dentro de un canal auditivo. La extracción de la araña se realizó con una pequeña cánula de succión, ya que el insecto era bastante minúsculo. El procedimiento fue exitoso y, al retirarla, desaparecieron los síntomas. Aunque es un suceso poco frecuente, los expertos afirman que pueden ocurrir casos como este. Algunos casos médicos sorprenden incluso a los profesionales más experimentados. Maksud Khan, un conductor de rickshaw de la India, fue internado en el hospital Sanjay Gandhi después de sentir fuertes dolores de estómago. Al principio, los médicos sospecharon que solo tenía una infección alimentaria, pero los exámenes mostraron algo mucho más grave. Dentro del estómago de Maksud había casi 6 kilogramos de objetos metálicos, incluidos 263 monedas, 100 clavos, además de cuchillas de afeitar, tuercas y
y cadenas. La cirugía para extraer todo esto ocurrió en noviembre de 2017 y duró alrededor de 3 horas. Su estado de salud era delicado y necesitó respiración artificial durante un tiempo, pero logró recuperarse. Los médicos informaron que todavía quedaban algunas monedas en su intestino que saldrían de manera natural. La familia de Maqsood ya sospechaba que él estaba tragando cosas inusuales. Los médicos explicaron que este comportamiento puede estar relacionado con un trastorno mental, posiblemente vinculado a la depresión. Fue remitido a seguimiento psiquiátrico después de la cirugía. Tener una larva creciendo debajo de la piel parece algo sacado de una película de terror, pero es un problema real causado por la mosca Verne. Esta mosca no pone los huevos directamente en la piel de la persona. Entrega los huevos a un mosquito que, al picar a alguien, deposita los huevos en la piel sin que la persona se dé cuenta. Esos huevos se convierten en larvas que entran en la piel y comienzan a comer la carne desde adentro, provocando dolor e hinchazón. La larva hace un agujero para respirar y alimentarse, dejando la zona muy sensible. Este problema es más común en áreas rurales, especialmente en regiones con mucho ganado y animales, donde el mosquito puede pasar fácilmente de un animal a un ser humano. La infección comienza con la picadura del mosquito, pero la larva sigue desarrollándose debajo de la piel. Cuando la larva está en la piel, es necesario tratarla para evitar más daños. El tratamiento comienza con la inyección de un líquido en la hinchazón, generalmente una solución salina, que ayuda a aflojar la larva y reducir la presión y el dolor. Este líquido facilita la extracción de la larva, haciendo más fácil sacarla de debajo de la piel. Después de inyectar el líquido, la larva se retira con pinzas. Puede ser incómodo, pero es esencial para evitar que el parásito siga alimentándose y causando más inflamación. Tras extraer la larva, es necesario tratar la zona con antibióticos para prevenir infecciones y con analgésicos para aliviar el dolor. Con el tratamiento adecuado, la persona puede recuperarse bien y la zona afectada cicatriza sin complicaciones. La Verne es más común en América Latina, especialmente en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Colombia. También puede ocurrir en América Central, como en México y Costa Rica. Hay casos raros en Estados Unidos y Canadá, generalmente en viajeros. Se descubrió una condición rara y aterradora en un paciente en Florida, quien, tras sentir síntomas inusuales, pasó por un procedimiento médico sorprendente. En febrero de 2024, un hombre que había sobrevivido al cáncer se sometió a un procedimiento inusual en un hospital de Florida. Después de notar su rostro hinchado y constantes hemorragias nasales, buscó atención en el HCA Florida Memorial Hospital en Jacksonville. Durante el examen, el médico notó algo extraño y, al usar una cámara para ver mejor, encontró 150 larvas vivas dentro de la nariz y los senos paranasales del paciente. El médico responsable de la atención, el Dr. David Carlson, explicó que los parásitos se alimentaban de los tejidos internos, lo que provocó inflamación y daños preocupantes. Algunas larvas solo se movían por la zona, mientras que otras ya habían penetrado los tejidos. El médico intentó retirarlas con succión, pero los equipos se obstruyeron debido al tamaño de los parásitos, lo que obligó a retirarlos manualmente, uno por uno. Los especialistas creen que el paciente desarrolló una afección llamada miasis nasal, que ocurre cuando larvas de insectos se instalan en heridas o cavidades del cuerpo. Él cree que el problema pudo haber comenzado tras manipular peces muertos sin lavarse adecuadamente las manos. El tratamiento incluyó la extracción de las larvas y un enjuague especial con medicamentos antiparasitarios. En julio de 2011, el campesino Leonardo Santana, de 46 años, residente de Río Piriá, en la isla de Marajó, en Brasil, pasó por una situación bastante grave. Solo en casa, se introdujo una botella de cerveza en el cuerpo. La botella estaba llena de agua, pero al intentar sacarla, se dio cuenta de que el objeto ya había llegado al estómago y no podía volver. Comentó que solía colocar la botella con agua en el cuerpo, pero en este episodio, la botella no regresó. Además, Leonardo explicó que lo hacía sin que su esposa lo supiera. Cuando todos se enteraron, tuvo dificultades, incluyendo la vergüenza frente a su esposa, quien no aceptó lo que había hecho. Para resolver el problema, el hombre tuvo que ser atendido en el hospital de Curraliño, donde se le practicó una cirugía de emergencia. La operación fue bastante delicada, realizada con instrumentos improvisados, ya que el hospital local no contaba con la estructura necesaria para este tipo de procedimiento. El equipo médico hizo una incisión abdominal para retirar la botella. A pesar de las dificultades, la cirugía fue exitosa y el paciente se recuperó sin mayores complicaciones.
En un caso poco común, Mark Johnston empezó a sentir un dolor persistente en la ingle, que de repente se convirtió en un dolor intenso y agudo. Sintió como si algo se hubiera arrancado dentro de su región genital. Mark intentó ignorar el dolor, pensando que podría ser un cólico, pero la situación empeoró. Cuando se miró en el espejo, notó una hinchazón y una pequeña abertura en la piel, de donde salía un líquido. Inicialmente pensó que solo era una picadura de mosquito infectada, pero el dolor no cesaba. Preocupada, Brenda, su esposa, insistió en que Mark buscara ayuda médica. De mala gana, fue al médico, quien diagnosticó una infección causada por un vello encarnado. Aunque la explicación parecía razonable, Mark no estaba convencido de que eso explicara el dolor intenso. Empezó a sentir algo moviéndose dentro de su cuerpo, en la zona afectada. Tras este descubrimiento, buscó una cita urgente con un urólogo, quien enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. Después de algunos exámenes, el médico encontró algo impactante. Larvas de mosca se habían alojado en la región íntima de Mark. Estas larvas se alimentaban de los tejidos y causaban un dolor extremo. El médico las extrajo en una cirugía. Mark quedó atónito al descubrir que las larvas eran las responsables de su dolor, y el tratamiento finalmente le trajo alivio. Las situaciones que involucran animales o insectos adheridos a la piel pueden causar pánico. Eso fue lo que le sucedió a una adolescente que necesitó ayuda urgente al darse cuenta de lo que tenía en la nuca. Al poner la mano para sentir qué pasaba en la parte de atrás de la cabeza, encontró varias bolitas pegadas, parecidas a insectos. La chica se asustó mucho, como ella misma comenta en la descripción del video publicado en YouTube. Entonces pidió ayuda para deshacerse de las criaturas. Fue así que descubrió que esas bolitas eran negras y asquerosas, con una textura aceitosa. Desafortunadamente, todavía no se ha identificado la especie de insecto. Los errores médicos pueden tener consecuencias gravísimas, como en el caso de Melina Rodríguez, de 22 años, quien pasó por una situación extremadamente grave en el hospital tras el nacimiento de sus hijos gemelos, en el hospital infantil en el estado de Espírito Santo en Brasil. Aunque los niños nacieron sanos, Melina enfrentó complicaciones posparto, incluidas hemorragias, y tuvo que permanecer internada varios días más. Su estado empeoró con una fiebre alta de 40 grados y tuvo que volver al hospital. Fue entonces cuando una ecografía reveló algo aterrador. Un utensilio quirúrgico había sido olvidado dentro de su útero durante la cesárea. Este objeto provocó la perforación del hígado y parte del intestino de la joven, además de llevar a la pérdida de su útero. El error médico y la demora en el diagnóstico prolongaron el sufrimiento de Melina. La cirugía para extraer el utensilio se realizó mucho tiempo después del diagnóstico, lo que causó aún más angustia. Tras la operación, Melina necesitó urgentemente una cama de UCI. Su madre, desesperada, acudió a la Defensoría Pública para asegurar que recibiera la atención necesaria. Para empeorar la situación, Melina fue despedida de su trabajo mientras todavía se recuperaba de la cirugía. Los problemas inesperados pueden suceder incluso en procedimientos simples. Fue lo que le ocurrió a un hombre británico de 72 años, que tras una cirugía para la extirpación de un nódulo abdominal en agosto de 2019, acabó enfrentando complicaciones. Durante la operación, sus dentaduras se quedaron atascadas en su garganta, y él no se dio cuenta de inmediato. Al principio, pensó que las dentaduras simplemente se habían perdido en el hospital. 6 días después de la cirugía, el hombre regresó al hospital con quejas de sangre en la boca y dificultades para respirar y tragar. Los médicos diagnosticaron una infección en las vías respiratorias y lo enviaron a casa con antibióticos y otros medicamentos. Sin embargo, 2 días después, el cuadro empeoró y volvió al hospital. Fue entonces que, al examinarle la garganta, los médicos descubrieron las dentaduras obstruyendo sus cuerdas vocales. Se sometió a una cirugía de emergencia para extraer las dentaduras y permaneció internado otros 6 días. A pesar de las complicaciones, se recuperó por completo después de un tiempo. Los accidentes con objetos pequeños pero peligrosos se han vuelto cada vez más comunes, especialmente entre niños. En marzo de 2012, Peyton Bushnell, una niña de apenas 3 años, pasó por una situación extremadamente grave tras ingerir 37 imanes de alta potencia. La pequeña comenzó a quejarse de dolor abdominal, pero sus padres, Aaron y Kelly Bushnell, inicialmente creyeron que se trataba de un simple dolor de barriga. Sin embargo, los síntomas no paraban y al llevarla al hospital, una radiografía reveló un
un grupo circular de imanes en su estómago. Los médicos explicaron que los imanes habían atraído los intestinos de Peyton, provocando daños graves, perforando parte del estómago y 3 partes del intestino. La principal hipótesis es que los confundió con adornos que veía en los cupcakes. Peyton fue llevada de urgencia a una cirugía en el Hospital Infantil de Portland y, afortunadamente, se recuperó completamente después del procedimiento. Tragar objetos puede ser peligroso, pero el caso de Anil Varela fue aún más raro y espeluznante. El niño de 12 años estaba jugando con sus amigos en mayo de 2012, cuando, durante un juego con peces vivos, terminó tragándose un pez de 9 centímetros. Sin embargo, en lugar de bajar por el tubo digestivo, el pez fue a parar al pulmón izquierdo de Anil. La situación se volvió grave cuando el niño empezó a tener dificultades para respirar y fue llevado de inmediato al hospital. Las radiografías mostraron que el pez estaba en su pulmón, dificultándole la respiración. El nivel de oxígeno del niño estaba muy por debajo de lo normal, lo que indicaba la gravedad del problema. Con urgencia, los médicos realizaron una cirugía de 45 minutos para extraer el pez del pulmón de Anil. Afortunadamente, el procedimiento fue exitoso y el niño se recuperó sin complicaciones. No olvides suscribirte para ver más videos como este.